Bueno, gracias. Después de este pequeño inciso que puede pasar, igual les vuelvo a dar el saludo, las buenas tardes, y en esta oportunidad voy a hablar sobre la implicancia que tiene la determinación de la cláusula de jurisdicción en los contratos civiles. Cláusulas, como les decía, que muchas veces tenemos por sentada, nosotros como abogados, sin mayor análisis previo al momento de fijarla dentro de un contrato. Ahora bien, ¿qué significa una cláusula de jurisdicción? Es aquella por la cual las partes pactan competencia para determinar justamente un conflicto futuro que puede existir por la determinación, por la interpretación, los alcances del propio contrato. ¿Y qué logramos con eso? Logran que las partes puedan determinar previamente quién es el juez o el tribunal arbitral que va a conocer de dicha controversia. Ahora bien, ¿y por qué es relevante determinar la cláusula de jurisdicción para un contrato específico? Y se lo voy a graficar en un ejemplo. ¿Qué pasaría si viene un cliente interno, si es que nosotros somos abogados in-house, que el cliente interno, como ustedes conocen, son las distintas áreas que existen en una empresa, o viene el cliente externo, y porque somos asesores legales externos, y te comentan, tengo una empresa a la cual he vendido mercadería, tengo unas facturas impagas, estas ya han vencido, y necesito que se le inicien acciones legales por cuanto ya la etapa extrajudicial o extraproceso concluyó. El deudor se encuentra renuente a realizar el pago correspondiente. Entonces, lo que nosotros como abogados hacemos es pedirle cuáles son los documentos de sustento de esa deuda, asimismo el monto de la misma y el contrato en caso de que existiera. Hacemos el análisis de estos documentos, vemos que la deuda existe, vemos que efectivamente está vencida, y asimismo preguntamos y vemos cuánto es el monto de la deuda. Nos damos cuenta que se trata de un contrato de 50.000 soles y que la deuda en este caso específico bordea los 20.000 soles. Nos vamos automáticamente a la cláusula de jurisdicción para ver dónde vamos a presentar nuestra futura demanda. Y nos damos con la sorpresa que las partes han pactado un convenio arbitral, una cláusula arbitral, en la cual se determina que cualquier controversia va a ser conocida por un tribunal arbitral compuesto por 3 árbitros en Lima, en uno de los centros de arbitraje más conocidos en Lima. Desde ahí, ya todas las alertas de uno como abogado se prenden, porque tú preguntas cómo ejecutar este contrato o esta deuda que tenemos de 20.000 soles y tenemos una cláusula de jurisdicción que de por sí ya suena onerosa. Acudes a la página web de este centro de arbitraje, vas a la calculadora arbitral y calculas con la futura pretensión que vas a tener cuántos serían los gastos administrativos y los gastos del honorario del tribunal arbitral. Y efectivamente compruebas lo que te causó, lo que ya habías alertado. Efectivamente, lo que va a invertir tu cliente para poder cobrar esta deuda es mucho más que el monto de la deuda misma. Entonces, ¿qué haces frente a eso? Vas a tu cliente y le dices cuál es la situación. De repente el cliente no es abogado, no tiene mayores alcances de eso y te dice, yo quiero ir de todas maneras con un proceso judicial. Tú le explicas que es muy probable que si inicias el proceso judicial, te excepcionen con un convenio arbitral y te lo terminen ganando. ¿Puedes correr el riesgo? Puedes correr el riesgo. ¿Puedes presentar la demanda? Lo puedes hacer. Pero esa es la alta contingencia que existe. Entonces, ¿cuál es la jurisdicción que las partes pactaron? El tema de la jurisdicción arbitral. Nadie se dio cuenta en la empresa que existía un contrato de menor envergadura con este tipo de cláusula y la cual a la larga va a ser poco o nada ejecutable de cara para recuperar la deuda de tu cliente. Entonces, ¿qué le recomiendas a tu cliente? ¿Lo ejecutas? ¿No lo ejecutas? Entonces ahí
justamente entra la etapa de prevención. Y esa etapa de prevención va de la mano con la buena determinación que nosotros podamos hacer respecto a la cláusula de jurisdicción. Y para ello tenemos varios puntos que analizar, ¿no? Por ejemplo, para poder determinarlo, tú tienes que conocer cuál es la naturaleza del contrato, cuál es el monto involucrado del contrato, asimismo, las implicancias que este contrato va a tener para la empresa, quien es tu contraparte también. Con todos estos detalles, vas a poder analizar si efectivamente vas a pactar una jurisdicción ordinaria en tu contrato o te vas a ir a una jurisdicción arbitral, si es que el caso lo amerita. Ahora bien, luego de analizar estas características, uno como abogado decide, es un contrato de menor envergadura, no tiene mayores implicancias, entonces voy a irme no tiene mayor grado de especialización, ¿no?, en el tema, entonces voy a pactar la jurisdicción ordinaria. Y para eso estableces una cláusula de jurisdicción en la cual determinas qué juez, qué distrito judicial es competente para el caso concreto. Obviamente vas a verificar previamente el domicilio de las partes, pero sobre todo el domicilio de tu cliente. Porque si tu cliente tiene solamente, por ejemplo, sede en Lima, no vas a pactar la sede en Chiclayo, ¿no? Un ejemplo, en caso la otra parte, por ejemplo, resida en Chiclayo. Lo más conveniente para tu cliente es que la jurisdicción sea donde tenga su domicilio fiscal y donde todos sus representantes se encuentren en ese momento. Ahora bien, pero si dependiendo del análisis que hemos logrado, por el grado de especialización, por el objeto del contrato, el monto involucrado y los alcances que este tiene, decides que lo mejor es pactar una jurisdicción arbitral, o lo que también llamamos convenio arbitral, entonces tenemos que tener en cuenta varios puntos que sí o sí tienen que estar contemplados dentro de este convenio arbitral. Y uno de esos es, por ejemplo, que si la cláusula arbitral es amplia o es cerrada. Amplia en el sentido que involucra todas las controversias que puedan surgir respecto del contrato. Y cerrada es que tú determines solamente cuáles de las controversias puedes someterla a arbitraje. Y sugiero, si es que se van a definir una cláusula arbitral cerrada, también definir cuáles no estarían contempladas para poder ser vistas por un tribunal o un árbitro único. Y esto es importante, ¿por qué? Porque al momento de ejecutarlo, efectivamente, va a existir la otra parte va a poner un montón de trabas, probablemente, para cuestionar la competencia arbitral que hayas pactado. Asimismo, se tiene que definir si el arbitraje va a ser institucional o si va a ser un arbitraje ad hoc. Si es el primero, si es visto como un centro de arbitraje que se determine y a cuyo reglamento se van a someter las partes. ¿Esto para qué? A efectos de determinar las reglas del procedimiento arbitral. Ahora bien, si elige un arbitraje ad hoc, a diferencia del institucional, es el mismo árbitro, el tribunal arbitral, quien va a fijar las reglas procedimentales para el arbitraje. Asimismo, es importante que en la cláusula arbitral o en el convenio arbitral esté determinado el número de árbitros que va a conocer tu futuro proceso. Puede ser un árbitro único o puede ser un tribunal arbitral, conformado por 3 árbitros. Y esta decisión va a depender de la naturaleza del contrato, su complejidad y el monto involucrado en la controversia. La diferencia entre uno y otro es que es menos oneroso, obviamente, determinar un solo árbitro a determinar un tribunal arbitral. Pero, como contraparte, existe el tema de la especialización y el grado de complejidad que tiene tu caso. Si a mayor complejidad es mucho más favorable que sea un tribunal arbitral quien conozca de tu controversia
porque son 3 árbitros que van a discutir sobre el tema y cada uno va a venir con con la especialidad de vida, y justamente en atención también a lo que decía el doctor Edgar hace unos minutos, se tiene que designar, o las partes tienen que designar a un árbitro que sea idóneo para conocer la controversia específica. Asimismo, se debe fijar la forma en la cual se eligen los árbitros. Y esto muchas veces va sometido o va de la mano con lo que se regula en estos casos en los reglamentos y en las normas de arbitraje, ¿no? Otro de los puntos sumamente importantes dentro de un convenio arbitral es definir la ley, pero no la ley de fondo de la controversia, porque eso está determinado por la propia materia del caso, sino cuál es la ley del procedimiento, la ley procedimental del caso. Y para esto puede ser que sea la misma ley de la sede del arbitraje, pero las partes también pueden pactar que sea una ley distinta, siempre y cuando ustedes tengan que evaluar cuál es la ley más conveniente en este caso, cuál es la ley más idónea, por así decir, de más fácil aplicación práctica y que a la larga vaya a beneficiar a tu cliente y no vaya a generarle trabas al momento de poder iniciar un arbitraje. Y bueno, y también pues un punto que siempre se determina, que es el idioma en el cual van a conocer el arbitraje. Se suele determinar que sea el idioma que manejan las partes, y si una de ellas es un extranjero, lo que se sugiere es que sea un idioma universal. Ahora bien, la cláusula de jurisdicción, la que les he comentado, solamente se da en contratos entre privados, porque cuando una de las partes es el Estado, ya la norma te dice que la ley de contrataciones del Estado te predetermina que las controversias van a ser resueltas por un arbitraje, de acuerdo a las normas que establezcan tanto en esta ley como en su reglamento. Entonces, tenemos que es sumamente importante nosotros como abogados poder definir previamente en un contrato cuál es la cláusula de jurisdicción más idónea para el caso en concreto. No darlo por sentado, sino evaluar cada caso de manera específica. Y esto va de la mano al nuevo rol que debemos tener nosotros como abogados hoy en día, que ya no es el abogado que viene y apaga el incendio, o que trata de apagar el incendio, sino es el rol de un abogado preventivo, en el cual tú previenes a tu cliente, en el cual tú estableces toda una estrategia para que en caso surja una controversia dentro de un marco contractual, que es muy probable que lo sea, pueda tener todas las herramientas idóneas para poder defender tú como abogado de la mejor forma a tu cliente. Y no solamente haciéndole ahorrar dinero, sino también tiempo, que hoy en día es el recurso más valioso que todos nosotros tenemos. Gracias por su tiempo. Con esto termino la exposición. Muchísimas gracias a la doctora Carla Cueva por su exposición. Tenemos espacio para una pregunta por parte del público. De repente también el público del Zoom, si por favor me confirman si hay alguna pregunta por parte del público. Estimado doctor, adelante, lo escuchamos. Sí, un comentario para la Cueva. Yo, abogado, años de tránsito, siempre parto de contratos, siempre con principios arbitrarios. Ahora, en Kuwait, arbitró un el tribunal arbitral, ad hoc, tribunal, pero lo que sí importa arbitrar, porque el Poder Judicial no es una cosa. Claro, sobre ese punto tiene
Respeto su opinión, yo soy árbitro, ¿no? Pero justamente existe también la jurisdicción ordinaria y se tiene que evaluar para distintos casos. No necesariamente siempre el arbitraje va a ser por temas también de costos, así sea un árbitro único. Muchas veces existen MIPES, existen empresas de menor envergadura, en las cuales no pueden acceder ni siquiera a los costos de un árbitro único, ¿no? Entonces, por ende, siempre queda la posibilidad igual de la jurisdicción, la ordinaria, y poder, en ese caso, defender a nuestro cliente de la mejor manera posible. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Cueva y al colega. También me confirman. Vamos a revisar, tenemos la pregunta por parte de Gustavo Gutiérrez, quien nos señala lo siguiente. Considero que el núcleo de la controversia es determinar qué se entiende por veracidad de la información. Una información de contabilidad de costos consolidada por persona jurídica podrá considerarse como información no veraz. Mil disculpas a la autora, parece que la pregunta era de la ponencia anterior. En todo caso, no tenemos ninguna otra pregunta por parte del público. Vamos a reiterar nuestra gratitud a la doctora Carla Cueva y le invitamos por favor al estrado para poderle hacer entrega del reporte respectivo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, entonces reiteramos nuestra gratitud a la doctora Carla Cueva por acompañarnos en esta tarde con su ponencia sobre las implicancias desde la determinación de la cláusula de jurisdicción en los contratos civiles. Acto seguido, vamos a solicitar que le confirmen al interno la presencia del doctor Roger Vidal,